especialmente a una de las personas que más admiro en la industria. Su nombre es Argelia Núñez y hace poco, recientemente, presentó Las reinas no se rajan, que es una autobiografía de empoderamiento y resiliencia que si bien trata, como anteriormente lo dije, de su autobiografía, es una historia bastante dura donde ella nos cuenta a partir de los 9 años cómo se desarrolla su historia y cómo da un giro de 180 grados. Bienvenida, Argelia, ¿cómo estás? Hola, hola Alfredo. Muchas gracias por el espacio. Muy contenta de saludar a todos y a todas quienes nos escuchen. No, mil gracias a ti. Cuéntanos un poco acerca de cómo nació esta gran historia. Digo, finalmente es una historia tuya, pero el plasmarla es bastante difícil porque es remontarte al pasado y tocar algunas fibras sensibles. Sí, pues la verdad es que pues somos seres humanos, ¿no? Y los seres humanos sentimos y vivimos cosas y entonces de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, pues hay situaciones que de repente lo ponen a uno a prueba y lo ponen a uno a elegir qué hace con lo que le está pasando. Y de eso se trata mi libro. Mi libro habla de mi experiencia desde que tuvimos que salir del rancho, de la finca que era de mi familia, hasta el día de hoy, hasta el año pasado que escribí el libro. Y justamente quiero dar una acotación, que Argelia es una empresaria muy exitosa y es activista por los derechos de las mujeres y hoy escritora donde plasmó en su libro Las reinas no se rajan una historia de reinvención, de resiliencia, de superación propia que busca inspirar a más mujeres y tal cual el mensaje que yo logré entender, porque cada cabeza es un mundo, es que el propósito es llevar la voz de Argelia a todas las mujeres y a todos los rincones donde pueda ser escuchada con el propósito de cambiarles el chip y decir, dudes, bueno, no como tal dudes, ella tiene otro lenguaje, pero que todas las personas tienen en sus manos la posibilidad de cambiar sus realidades, cosa que en México y en gran parte de Latinoamérica e incluso en Europa aún falta por romper ese techo de cristal. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, mira, miren, las personas, y en este caso las mujeres, cuando vivimos circunstancias adversas, circunstancias difíciles, independientemente del entorno, ya sea el familiar, el laboral o la vida cotidiana, de repente, cuando vive uno esas cosas, la fe no está presente. Está uno tan abrumado por lo que le está pasando, por la discriminación, por el abuso, por la violencia incluso, que de repente la fe no está. Y justamente en ese momento es cuando debe aparecer y se necesita inspiración y se necesita el poder creer que se puede salir de lo que se está viviendo. Sin embargo, es difícil creer y por eso escribí el libro, porque a mí me hubiera gustado cuando yo salí de la menoreña del rancho, cuando yo tuve que buscar un trabajo y me era negado, cuando yo tuve que casarme joven, e interrumpir mis estudios, cuando luego ya viuda tuve que buscar un empleo y no me lo daban porque era madre soltera, porque tenía niños, porque era mujer, porque estaba joven, por tantas y tantas cosas que a todas las mujeres les pasan en nuestro país y en el mundo. Y luego una vez que ya conseguí un trabajo, que ya terminé la preparatoria, que ya hice mi licenciatura en un entorno laboral, mientras intentas salir adelante para tener el sustento para tu familia, para tus hijos, tener que enfrentar toda esa discriminación y ese abuso de poder por parte de los hombres y a veces incluso de las mujeres, son momentos muy de prueba y son momentos en los que debe pesar más la claridad de pensamiento y el poder elegir de manera positiva. Mi libro no está escrito desde la conmiseración ni tampoco desde la victimización. Mi libro habla de una historia de lucha y de una historia de resiliencia, porque siempre puedes elegir qué haces con lo que te está pasando. Yo decidí aprender más que la gente que me quería violentar o que me violentaba, de la gente que abusaba, y al final de cuentas,
mi corazón está en paz, yo vivo en paz y vivo pensando en que a lo podría ser que la mayoría de las mujeres le encontráramos esa cara del feminismo, esa cara del empoderamiento, esa cara de la independencia económica a todo lo que nos está pasando. Yo encontré en el conocimiento y en la productividad y en la autonomía la mejor herramienta y la mejor arma para combatir la violencia y la discriminación de la que fui, pues de alguna manera eh, presa, ¿no? En algún momento. Y quiero entender que tal cual con todo lo que me acabas de contar, es una, es una carta abierta de tu corazón, de tus labios, hacia estas personas que tal vez aún no logran, como anteriormente lo dije, romper ese techo de cristal, que si bien pueden decir, ok, a ella le sucedió porque tuvo tal vez me llegue a equivocar y corrígeme si llego a decir una palabra incorrecta, tuvo las agallas o tuvo la oportunidad y tal vez la persona que lo lea o escuche esta entrevista o entrevistas anteriores que ha realizado tal vez no se sienta preparada aún, porque si bien sabemos que cada quien tiene su momento, también es importante poner un alto. Sí, claro. Mira, la verdad es que yo tengo un montón de experiencias y un montón de vivencias que les puedo compartir a la gente, porque yo puedo identificarme con mujeres desde la joven que intenta estudiar y que no se le es permitido estudiar porque nació en un entorno familiar o en una situación geográfica alejada de todas las posibilidades. O con las mujeres que salen embarazadas a temprana edad y tienen que interrumpir su embarazo o deciden interrumpir su embarazo o deciden tener a sus bebés o deciden casarse y todo lo que viven en el matrimonio o en una relación amorosa. Con todas ellas, yo estoy segura que podría encontrar el lenguaje y las formas de que ellas se identifiquen conmigo, porque de verdad por eso escribí el libro, porque cuando yo vivía en esas circunstancias, cuando vivía violencia y quería salir de esa situación y que yo intentaba y siempre me decía el padre de mis hijos, que ya no está, él ya falleció, este, que no iba a poder, que no iba a poder porque no había estudiado, que no iba a poder porque no sabía trabajar, que no iba a poder porque había nacido en un rancho, que no iba a poder porque tenía hijos chicos, que no iba a poder porque no tenía experiencia, que no iba a poder, que no iba a poder, que no iba a poder. Y yo sé que a la mayoría de las mujeres que viven en esas circunstancias les pasa lo mismo y se te cierra el mundo, pero sí se puede salir de ahí a pesar de que lo que estás viviendo sea muy oscuro. Si tienes un poquito de inspiración al menos pensando en alguien más, en mi caso yo pensaba, si me rindo, ¿quién va a querer a mis hijos? Si me rindo, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Mis hijos merecen tener un buen punto de referencia, mi hija merece tener un buen ejemplo y así poder mirar atrás cuando ella necesite aplicar algo que haya visto. Y por ello lo hice, pero yo sé que hay otras mujeres que pueden encontrar la inspiración en otras personas o en otras cosas. Eh, las mujeres que salen a buscar trabajo. Yo innumerables veces regresé a mi casa triste por haber intentado vender un libro y no poder, por haber intentado conseguir trabajo y que no me lo dieran porque no había terminado la prepa, porque dejé de estudiar para casarme, porque quería tener a mi hijo que había llegado en un momento que no se planeó. Este, o las mujeres que intentan todos los días ser unas buenas ejecutivas, unas buenas directoras, unas buenas horas en organizaciones y en empresas y a las cuales se les pone el pie todos los días por el simple hecho de ser mujeres, o a las mujeres que están guapas o que están bonitas o que tienen ciertas características físicas que van con el estereotipo de belleza que en nuestro país se dice todo lo que puedan hacer profesionalmente queda reducido a su físico y eso es injusto, pero la única manera que yo encontré para cambiarlo es fue terminando mis estudios, saber cada vez más y demostrarle a las circunstancias y a la gente que mi vida es lo que yo quiero que sea. Y
Cuando entendí que peleándome con la persona que me violentaba no era el camino, porque me iba a gastar más emocionalmente, me iba a gastar más físicamente, me iba a gastar más de todos los lados, porque pues cuesta dinero, cuesta energía, cuesta conocimientos y yo no los tenía, decidí mejor dejar de pelear y aprender y buscar un trabajo. Empecé de una manera muy sencilla. Empecé poniendo un salón de belleza en mi casa y yo no sabía cortar el pelo, ni tampoco sabía maquillar a la gente, pero era la única manera que tenía de ser productiva. Y yo sé muchas mujeres hoy en día que pueden hacerlo de esa manera, yo sé que es el camino. Claro que una vez que ya tenía la manera de tener ingresos para los alimentos básicos de mis hijos, pues junté dinero y pagué la preparatoria, pagué el examen Ceneval para hacer la preparatoria. Y así conseguí otro trabajo. La verdad es que parece fácil, yo lo cuento de una manera muy fluida, pero pues yo enviudé en el 2010 y estamos en el 2022. Entonces, desde ese momento hasta la fecha, yo me dediqué a construir y a aprender más porque estoy convencida de que la única manera de combatir la violencia, la única manera pacífica y que no te lastima tanto de combatir la violencia y la discriminación, al menos en mi caso, así me funcionó. Y claro que ahora estoy estudiando derecho porque quiero defender a las mujeres, porque quiero saber más, porque quiero tener más elementos para poder ayudar a las mujeres que se acerquen a mi vida. Pero creo que el conocimiento y el aprender más es un excelente camino para salir adelante. Argelia, te quisiera preguntar el por qué del título Las reinas no se rajan. A mí, simplemente el título me llama la atención a leerlo, pero habiendo tanta, como ahorita nos mencionaste, tanto contexto, el poner el título, hay veces que es lo más difícil porque se te ocurren mil y una ideas que dices, este título está muy bueno, y de repente se te ocurre otra, y este también. ¿Por qué las reinas no se rajan? Las reinas no se rajan es una frase que me dijo mi papá el día que tuvimos que salir huyendo de nuestro rancho, cuando yo tenía 9 años. Mi papá siempre me decía a mí que yo era una reina. Mi Sí, papá, yo vivía en mi familia todo este sistema patriarcal del que se habla, pero de un modo bonito, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? En mi casa abundaba el amor, abundaba la sobreprotección. Mi papá decía siempre que mi hermana y yo somos unas reinas. A mí siempre me decía mi reina, pero también el patriarcado en el que a mí me educaron o me formaron mis padres es un patriarcado que nos cortó las alas o que al menos a mí me intentaron cortar las alas en el sentido de que las mujeres nacen con cierto estigma de que nada más nacen para casarse, para educarse bien y para casarse y tener hijos, ¿no? Pero en aquel momento cuando nosotros tuvimos que salir huyendo de la menoreña, ocurrió algo muy, muy particular y muy significativo que definió mi vida y mi postura ante cualquier circunstancia. Yo iba batallando con la yegua en la que iba montada, con los caballos que iba estirando, iba en medio de otros dos caballos, mis hermanos iban montados, Mario adelante y Álvaro atrás, en un caballo cada uno, y mi papá y mis otros dos hermanos iban en sus camionetas, pero al parejo de nosotros en los caballos. Yo no entiendo todavía por qué mi papá me pidió a mí que me montara en la yegua y no mi hermana, que era mayor que yo. Mi hermana es mayor que yo 9 años. Sin embargo, la escena, de verdad lo cuento y a mi mente se viene como una escena de película porque realmente así fue. Yo tenía mucho miedo porque estaba consciente del peligro que corríamos, que podían dispararnos incluso desde los cerros, o que la yegua me tirara, o que los caballos en los que iban mis hermanos se le echaran encima a la yegua y la yegua se volviera loca, o que los caballos que yo iba estirando también sobrepasaran a la yegua y yo me cayera. Entonces mi papá creo que se dio cuenta de mi angustia porque me vio y
Y en algún momento él sacó la cabeza por la ventana de la camioneta y me dijo justamente eso. Me dijo, no se raje, Argelita, las reinas no se rajan. Pero mi papá iba llorando porque sabía perfectamente, ahora lo entiendo, que nunca íbamos a volver a nuestra casa y que a lo mejor íbamos a empezar una travesía muy difícil, lo cual es cierto. La vida para nosotros después de ese momento no fue fácil. Tuvimos que empezar de cero, a donde llegamos. Y cuando yo empecé a escribir el libro, cuando empecé a relatar en letras mi origen y el por qué salimos de allá, me acordé, por supuesto, de ese momento y ahí fue donde surgió el nombre del libro, porque también recordé que en cada momento difícil de mi vida, en cada momento, en cada circunstancia, aunque tuviera el impulso de rendirme, algo dentro de mí me decía en mi cabeza que no me rajara. Y es una frase muy mexicana, además yo estoy muy orgullosa de mi origen, yo estoy muy orgullosa de haber nacido en un rancho, de que mis hermanos se dediquen a criar ganado, de que mi papá falleció el año pasado, pero la verdad es que creo que si no fuera como soy, si no hubiera nacido donde nací, si no hubiera tenido la familia que tengo, los padres que tengo, que Dios me dio y mis hermanos, pues no tendría el tiempo que tengo para asumir eh, las, mm, las responsabilidades que como individuo tengo. Y es importante poner estos temas sobre la mesa. En el momento que me propusieron la entrevista con Argelia, dije sí, nada de déjame investigo, porque si bien en el mundo editorial está plagado de historias bonitas, historias fantasiosas, también debemos de poner, y creo que debe de ponerse más sobre la mesa este tipo de temas que no son temas, son vivencias que viven las personas en su día a día, que Argelia se atrevió porque tal cual, corrígeme igual si estoy en las palabras incorrectas, se atrevió a poner el dedo sobre la llaga recordando su pasado y decir, si me duele a mí y si me duele a mí, puede ser que a alguien más le esté doliendo y puede ser que alguien más aprenda de mi historia para que pueda salir de esas rejas en las que tal vez esté encerrada. Y es importante mencionar también que sí se puede, que mujeres de verdad no se sientan atrapadas por un sistema, porque sí es así, es un sistema y aquí desde Neomen lo hemos hablado en diversidad de ocasiones, que ya basta del racismo, ya basta de la misoginia, ya basta del patriarcado, que si bien eh, también tenemos diversos temas, es importante hablar sobre esto y decir que esto de verdad, entiéndanlo así, no está pagado por Argelia, no está pagado por la casa editorial que la representa, no está pagado por nadie. Es importante poner los temas sobre la mesa para cambiar el rumbo ya, que se necesita hacer esto, que no es un movimiento, que no es una tendencia, es algo que debe de suceder ya. Sí, la verdad es que yo quiero poner lo que esté de mi parte para cambiarlo, porque eh, cuando ya yo estuve un poco mejor, cuando ya hice mi licenciatura, cuando ya conseguí, a pesar de las cosas que seguía viviendo, ¿no? Cuando ya vi a mis hijos grandes estudiando, cuando ya salí de Durango, me puse a pensar, un día iba manejando hacia mis clases de maestría y Sí. pensé, dije, wow, ya no estoy como estaba, ¿no? Eh, y en ese momento me di cuenta de que sería muy absurdo haber padecido tanto, este, para aprender nada más para mí misma. Creo que el verdadero propósito de que las cosas sucedan y de que las personas aprendamos es para que otras personas tengan mejores posibilidades. O sea, ¿qué chiste tendría que yo ahorita pueda irme a trabajar a mi negocio, ver a mis colaboradoras? Yo a ellas siempre les digo, esto es una fuente de empleo. Este no es un negocio de Argelia. De aquí viven ustedes. Ustedes son la empresa. Entonces, ¿qué caso tendría que mi vida fuera así nada más? Irme a trabajar, levantarme a correr, que me gusta muchísimo correr maratones, y regresar a mi casa,
en paz con mi gato y con mi perro, y mis hijos están trabajando también. O sea, realmente creo que la razón por la que he vivido tantas cosas es para que otras mujeres puedan tener una posibilidad de no rendirse, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo estaba como estaba, eh, que había una manera de hacer las cosas y que creyera podrían cambiarse las cosas, que alguien me dijera, yo estuve como tú, a mí me pasó lo mismo que a ti, a mí me golpeaban, a mí me decían, a mí me discriminaban, a mí me calumniaban, y yo también quería rendirme, y yo también perdí la fe, y yo también lloraba, y yo también me desesperaba, pero hice esto otro, estudié, aprendí, le di un enfoque positivo a todo lo que me pasaba. Por ejemplo, en el trabajo me explotaban un poco o a veces mucho. Me ponían a hacer muchas cosas. ¿Cuántas mujeres hay hoy en día que trabajan y que las ponen a hacer muchas cosas que no están dentro de sus funciones por el mismo sueldo y a veces es un sueldo muy, muy limitado? A mí me pasaba, a mí me pasaba y algunas compañeras se reían de mí. Algunas me decían que era muy tonta, que era tremendamente tonta porque por 2,250 pesos a la quincena me ponían a hacer un montón de cosas, desde hacer invitaciones, redacticios, convocar gente, organizar eventos, conseguir citas con gente importante, o sea, cosas, es más, hasta cortarle el pelo a mi jefe, aunque fuera en hora después de que yo salía de trabajar. Y siempre se reían de mí, pero yo en mi cabeza y dentro de mí yo pensaba, no les hagas caso, Argelia, no les hagas caso porque a lo mejor sí es cierto, están abusando de tu necesidad de trabajar, pero lo que tú te estás quedando es mucho más grande, porque yo sabía que estaba aprendiendo. Yo decía, el pago por todo esto que me ponen a hacer es que yo estoy aprendiendo a hacer muchas cosas. Y efectivamente, cuando pedí trabajo en otro lugar y vieron mi currículum, que yo sabía hacer todo lo que me habían puesto a hacer por no pagarme, eso fue lo que me dio el puesto de directora general de la Coparmex Laguna. Cuando vieron todo lo que yo sabía hacer y que lo había hecho porque abusaban de mí, porque me explotaban, si yo me hubiera puesto a llorar, si yo me hubiera puesto a enojarme, con la gente que abusaba de mí, a lo mejor no habría aprendido, a lo mejor mi resentimiento hubiera podido más que mis deseos de salir adelante y de aprender. Y así le di la vuelta todas las cosas. También con la violencia que viví en mi matrimonio, yo tuve que hacer las paces con la persona que me agredió y tuve que perdonarme a mí misma por no haberme ido, por haber permanecido o por haber permitido cosas, pero solamente dándole un enfoque positivo a lo que te pasa, puedes darle la vuelta a las circunstancias. Y eso es lo que yo quiero. Yo no pretendo que se cierren los ojos ante lo que nos pasa. Sí Claro. hay violencia, sí hay mucha discriminación, sí hay un sistema patriarcal, sí hay mucho abuso, sí hay muchas mujeres asesinadas. A mí me pudieron haber matado en algunos de los momentos en los que yo viví violencia. Claro, y si yo los contara en mi libro se horrorizarían, pero afortunadamente tomé decisiones y ya no estoy ahí y yo sueño con que haya mujeres, muchas, miles, que tengan la posibilidad y el valor de irse, aunque no tengan ni para el camión, porque cuando yo me quería ir yo decía, ¿y qué voy a hacer? Y de verdad, ¿qué voy a hacer si no tengo a dónde ir? No me voy a ir con mis papás para que me vean derrotada y se preocupen por mí y sufran por mí y por mis hijos. Claro. Entonces permanecía. O cuando decía, ¿y qué voy a hacer? ¿Con qué les voy a dar de comer a mis hijos? ¿Sí? O ¿a dónde los voy a llevar? Esta casa es de él. Estoy 100% segura que hay miles de mujeres que permanecen en un lugar donde las tratan mal porque tienen miedo de no poder hacer las cosas en otro lugar, de no poder salir
adelante, pero de verdad Sí. digo, sí, las lágrimas antes de regresar a mi casa. Entonces, claro que veo toda la violencia que hay todos los días y claro que veo la desesperación de las mujeres. Yo acudo a las marchas para apoyar a las mujeres que son violentadas, porque quiero apoyarlas, pero también tengo un mensaje, que es el aprender, el creer en sí mismas, el irte, el empoderarte, el producir, el ser autónomas e independientes económicamente y el creer que las cosas pueden ser distintas. Chicos, chicas, es importante mencionar, y no me voy a cansar de decirlo, terminando la entrevista, voy a volverlo a repetir. Si me encuentro con una persona en la calle, le voy a decir esto. Puede hacer que caigan en golpes con la persona, que yo soy la persona más pacífica del mundo, pero decirles, la violencia no es normal, el patriarcado no es normal, vivimos en un sistema ya viciado que tenemos que cambiar ya. Argelia, duda enorme. Sé, y yo lo compré ahí, porque te digo, lo tengo en mis manos, es un honor tenerte aquí. ¿Dónde podemos encontrar el Muchas libro en gracias. edición digital y el libro en pasta blanda? Realmente la historia de Argelia, yo lo compré en 400 pesos en Amazon, pero ¿dónde más lo podemos encontrar para que las personas exploren esta historia y sean parte de esta historia del cambio? Sí, pueden encontrar mi libro en versión electrónica o impresa, en Amazon, en Kindle, en Mercado Libre, lo pueden encontrar en librerías selectas como Sambors y Gandhi. Y pueden seguirme también en mis redes sociales, ahí está compartido el enlace donde pueden picar para que los lleve directamente a donde lo pueden adquirir. Mis redes sociales son muy fáciles. En Facebook estoy como Argelia Núñez, así como mi nombre, en la fanpage y en mi perfil personal. En Twitter estoy como Argelia Nes con Z y un 1, un número 1, Argelia Nes 1. Y en Instagram estoy como Argelia-Núñez-78. Pueden seguirme y de verdad se los voy a agradecer mucho. Realmente, más allá de que me conozcan, lo que yo quiero es que me ayuden a expandir mi voz y mi experiencia, porque lo que quiero es construir y sumar desde lo que tengo. Muchísimas gracias por todo. No, mil gracias a ti, Argelia, y este espacio está hecho para ti, por darnos la oportunidad de platicar contigo y sobre todo las veces que necesites, de corazón te lo digo, las puertas y nuestra casa está abierta para ti las veces que necesites. Mil gracias. Muchas gracias. Yo estoy dispuesta a que ustedes me inviten cuando sepan que hay algún grupo de mujeres o cuando su programa esté dirigido a personas a las cuales ustedes crean que yo les puedo aportar algo. Con todo gusto, invítenme. Yo estoy a su entera disposición y muy agradecida siempre.